Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy en esta oportunidad, nuestra compañera Agustina Lese, que es nuestra secretaria de Capacitación y Cultura, no puede acompañarnos porque se encuentra en una reunión del Consejo de Información Institucional, representándonos. Este es un consejo en el que estamos representados los compañeros por parte de la AFIP y por parte de la AEFIP. Así que bueno, estamos muy contentos de que una mujer esté representándonos en este consejo. Así que bueno, les voy a dar la bienvenida a todos los que se conectan para participar de esta nueva jornada de actualización impositiva y previsional de este 2021 que hemos dado en llamar Diálogos Tributarios. En esta edición, como todos los meses, vamos a hablar sobre las últimas novedades tributarias y previsionales que van a ser presentadas por nuestra compañera y amiga, la doctora Cristina Mancilla, y luego vamos a contar con la participación del contador José Luis Eteris, que nos va a brindar las técnicas y herramientas de evaluación y diagnóstico utilizadas en la auditoría fiscal. Bueno, les voy a recordar un poquito cómo es la modalidad de la jornada. En principio, la doctora Cristina Mancilla nos va a presentar las últimas novedades impositivas y previsionales más relevantes en el ámbito nacional, y luego vamos a contar con la exposición del contador José Luis Eteri, vinculada a auditoría fiscal. Ambos expositores van a compartir el material ilustrativo de apoyo visual, el cual después vamos a reenviar a todos nuestros asistentes. También el auditorio va a poder hacer las preguntas en el chat, que las iremos contestando al finalizar la exposición de cada uno de los profesionales. Vamos a contar con certificado de participación en la jornada, que también se los va a remitir con el material que les mencioné recién. Esta es una charla que es apta para hipoacústicos, y también contamos con intérpretes de señas, que son Pablo y Yamila, y tenemos subtítulos también. No quiero sacar mucho tiempo, pero bueno, les quería agradecer por supuesto a los expositores del día de hoy, por su dedicación, su tiempo, su esfuerzo, y que tan amablemente comparten con todos nosotros, como siempre, a todos los compañeros de la Secretaría de Capacitación y Cultura, a nuestro secretario general, Pablo Flores, nuestra secretaria de prensa, Lorena Tranese, nuestro secretario de Finanzas, Fabián Morelo, y a nuestra compañera Jimena Caruso, que es la representante de la paritaria social de AEFIP. Además le quería comentar y agregar que el contador Ceteri nos ha compartido recientemente su publicación relativa a diferencias sobre auditoría fiscal y planificación fiscal, que va a ser remitida también por mail al contacto que nos dieron cuando se inscribieron a la jornada. Y ya como por último les voy a comentar el currículum de nuestros expositores. La doctora Cristina Mancilla, contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la Universidad de Belgrano, directora de posgrado de impuestos de la Universidad de Belgrano, directora de posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la UNLAM, doctorada en ciencias económicas con tesis en escritura, docente de grado y de posgrado en varias universidades de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, auditoría de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva, publicadas en diversas revistas especializadas y diarios, expositora en consejos profesionales de ciencias económicas, columnistas de revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío Exportar, conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1, todos los días lunes de 18 a 20 horas. Actualmente se desempeña en la División Formación y Especialidad Presencial de la AEFIP. Muchísimas cosas. Te voy a ceder la palabra para comenzar, Cristina. Muchas gracias a todos por acompañarnos, realmente un placer. Agradezco a la AEFIP, a la Secretaría de Capacitación y Cultura, que me ha convocado para, coordinar
parte de lo que es este espacio que nos interesa compartir con todos los colegas, con aquellos que están interesados en estas temáticas tan dinámicas. Como siempre, voy a compartir con ustedes lo que es el desarrollo de un PowerPoint que cuentan justamente, tanto luego presumo que desde el área de la mesa les van a estar remitiendo a todos. Lo que me parece interesante es hacer una especie de resumen en algunos minutos nada más para poder cederle la palabra a el invitado de hoy, que es el doctor José Luis Seteri, quien además es autor de amplia bibliografía y del tema que hoy va a desarrollar. Tiene un libro publicado recientemente en tercera edición en editorial La Ley, un tema que me parece que es muy relevante para este tipo de temáticas. Como comentara María del Rocío, las novedades, lo que tratamos de hacer es un resumen de lo más destacable, más allá de que sabemos que hay muchísimo publicado en esta temática. Les digo que por experiencia y todas las semanas no menos de 6 novedades más relevantes. Para empezar, el decreto 336 del año 2021, publicado un feriado, 25 de mayo, en el cual se reglamentó la ley que modifica el impuesto a las ganancias. Esta ley, que nació con el número 27617, se puede decir que beneficia a un sector del empleo en relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados de Fuerzas Armadas y a quienes perciban subsidios vinculados al ámbito laboral. Esta norma, por ejemplo, incorporó una serie de exenciones en el caso del bono de productividad, fallo de caja, conceptos similares. Está exento, pero limitadamente, está exento hasta el 40%, o sea, está exento ese bono que, por supuesto, tiene que estar vinculado expresamente con trabajo. Entonces, si es un bono, es una, entre comillas, gratificación que se percibe mensualmente. Ahora, la condición es que no responda a una pauta distinta de la puesta de trabajo. Y da como ejemplo un adicional por destajo o por cantidad de obras terminadas, por viajes realizados o kilómetros recorridos. Pero, por supuesto, ese beneficio exentivo está limitado al 40% de la ganancia mínima no imponible. Se suma además, dentro de las exenciones, sin límite, la compensación por riesgo de reposición. Es decir, por ejemplo, empleados de comercio tiene un adicional que es por falla de caja. Esa falla de caja, que hasta ahora era parte de la remuneración bruta alcanzada por las retenciones de cuarta categoría, quedan exentas. Lo mismo que los adicionales que perciben los repartidores de efectivo o cualquier persona que cumpla alguna de estas medidas. Pero cuidado, en el caso de la exención para el bono, ¿sí? Estamos refiriéndonos siempre a salarios que no superen los 300.000 pesos mensuales. Con lo cual, una de las preguntas que seguramente alguno se plantea y que ha quedado en polémica es qué pasa con el fondo de jerarquización. Se mide a través de una variable que no responde al trabajo específicamente, sino que va de la mano de recaudación. Con lo cual, siguiendo las exclusiones que marcó el decreto 336, entendemos que no nos corresponde. Por otra parte, también se modifican los requisitos con respecto a la deducción del conviviente. Recordemos que hay un dictamen del año 2001 que prohibía la deducción del conviviente y de los hijos del conviviente. Bueno, a partir del 1 de enero del año 2021, todos los que tengan exteriorizado, ya sea a través de un certificado o de un acta, ese concubinato ante el registro de personas humanas, tendrán que informarlo en el 572 Seradir, porque podrán deducir al conviviente, que responde, por supuesto, a la definición del Código Civil y Comercial de la Nación. También, dentro de los beneficios, nos encontramos con que aquellos que hoy tengan ingresos y que no superen la suma de 150.000 pesos de bruto,
Y ese concepto de remuneración bruta quedó definida en el artículo 176, primero continuación del decreto, donde remuneración bruta son todos los ingresos, ya sea en dinero o en especie, que tengan carácter remunerativo o no, que esa ha sido siempre una gran cuestión, porque puede ser que el concepto sea pago a cuenta de futuros aumentos, no remunerativo los efectos del cálculo de aportes y contribuciones, pero fíjense que el decreto fue más amplio e incorpora dentro del concepto remuneración bruta aquellos conceptos también en dinero, en especie, no remunerativo, más aquellos conceptos que se consideren grabados, no grabados o exentos del impuesto. Con lo cual, expresamente deja fuera del cálculo de ese concepto remuneración bruta mensual promedio al aguinaldo. ¿Sí? Es lo único que queda fuera, porque ¿qué va a pasar con aquellas personas que tienen un ingreso bruto mensual promedio superior a 150.000 pesos? Bueno, cuando ese promedio supere, va a disminuir la deducción incrementada, que hoy el incremento entre 150 y 173.000 pesos lo van a encontrar en el anexo 4 de la Resolución General 5008. Pero, como dice la última viñeta, ustedes van a seguir, para los que calculan retenciones de sueldos, agregando la 12ª parte del aguinaldo, descontando la 12ª parte de lo que serían los aportes y contribuciones, pero si ese sueldo bruto está por debajo de 150.000 pesos, ese aguinaldo está exento. Y si el promedio me da menos de 150.000 pesos, ese contribuyente no paga impuesto a las ganancias. ¿Sí? Eso es la novedad. El decreto 336 también incorpora, ¿sí?, dentro de su articulado, modifica e incorpora el artículo 280.1 o 280 primero continuación, lo que hace es reglamentar las condiciones para la provisión de beneficios sociales que el empleador abone. Por ejemplo, si hablamos de cursos o seminarios para hijos, porque es lo nuevo que incorpora, hijos, hijastros, condición menores de 18 años, que estén a cargo del contribuyente en carácter de carga de familia, o sea que no tienen que tener ingresos superiores al mínimo no imponible, y la actividad de capacitación o especialización debe ser sobre carreras con planes oficiales de enseñanza. Si un empleador decide pagarle el curso de inglés para que rinda el FIRST el hijo, no es un pago liberado del impuesto a las ganancias. Sería un pago en especie grabado, ¿sí? Esto es relevante porque también pone como condición este decreto 336 que los reintegros o reconocimientos de gastos de guardería de niños hasta 3 años solamente corresponden a el padre que los tenga declarados en el 572 como carga de familia. Recuerden que la responsabilidad de lo que se denuncia en el 572 CIRADIR corresponde únicamente al empleado, ¿sí? O sea que si el empleado declara erróneamente, por ejemplo, un hijo de 20 años porque estudia y no tiene ingresos propios, mañana AFIP va a intimar al empleado a que se dé de alta en el impuesto a las ganancias y exteriorice esa renta omitida. El 25 de mayo también se publicó el decreto 337, que se vincula a la reglamentación del régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeño contribuyente. Esto viene de la mano de la ley 27618, es decir, hablamos de una modificación a lo que sería el régimen para pequeño contribuyente, o más usualmente conocido como monotributo, donde plantea una serie de características en 5 capítulos que conforman la ley y que establece el decreto que al contribuyente que al 31 de diciembre del año 2020, habiendo excedido el parámetro máximo
de la actividad y lo mide a través del ingreso bruto. Pero el ingreso bruto que estaba publicado a diciembre de 2020, donde en el caso de ser prestadores de servicio, categoría H andaba en 1.700.000 pesos aproximadamente, y estamos hablando de que para ventas oscilaba de 2 millones de pesos, casi 2 millones, en categoría K. Si ese contribuyente no renunció, no, digamos, se dio de alta en el régimen general, dándose de alta en los impuestos más el régimen autónomo, y sus ingresos hoy calculados a la, digamos, a la categoría máxima para ingreso, no supera el 25%, bueno, van a poder mantenerse dentro del régimen y se los va a considerar correctamente categorizados hasta el 31 de diciembre, cuando se hubiera inscrito, se hubiera recategorizado mínimamente en la categoría máxima. Por supuesto que también aclara, ¿sí?, que para todos aquellos que a partir del 1 de enero del año 2021 se encuentren inscriptos excediendo el límite máximo, se hayan excluidos a partir de esa fecha. Es como un régimen transitorio donde este contribuyente no va a tener que pagar el impuesto omitido entre la exclusión anterior al 2021, ¿sí? Es decir, supónganse que tendría que haberse excluido en septiembre, pero igualmente no desconocemos que hubieron reglamentaciones suspendiendo las exclusiones, tanto estamos hablando por haber superado categorías y además también se suspendieron las bajas y medidas cautelares, con lo cual, como no teníamos actualización de las tablas hasta ahora, en junio del 2021, algunos contribuyentes se tuvieron, digamos, manteniendo dentro del régimen, aunque esto no hubiera correspondido. Y sigue diciendo que aquellos contribuyentes que hubieran comunicado la exclusión y en alta, recuerden que no pueden regresar hasta transcurridos 3 años calendarios. Y acá lo que sostiene es que si la exclusión la pide o se autoexcluye hasta el 31 de diciembre del año 2020 y los ingresos cumplen la condición de la diapositiva anterior, no exceden el 25% de lo que sería la categoría máxima, podrán adherir nuevamente al régimen ejerciendo la opción, ¿sí?, hasta el 21 de abril del año 2021. Por otra parte, se dispuso un régimen transitorio donde aquí permite el acceso al régimen general de una manera menos traumática, si se quiere, y donde permite que en aquellos casos donde el ingreso bruto no supere el 50% del límite de ventas dispuesto para microempresa. Para allá, hoy tenemos las tablas de la resolución 220, donde nos dispone los ingresos de acuerdo al tipo de actividad, ya sea servicios, actividad de construcción, actividad agropecuaria, actividad comercial. Nos dice, para la condición micropyme, para lo cual tiene que estar inscrito en el registro como pyme, si en los últimos 12 meses no superó el 50%, este régimen transitorio va a permitir, ¿sí?, obtener ciertos beneficios, y donde ese contribuyente monotributista inscripto al 31 de diciembre, si opta por pasar al régimen general, podrá computar, ¿sí?, un IVA presunto, un crédito fiscal presunto, conforme las facturas que tenga, aunque, fíjense, esto llevó a una modificación de la ley de impuesto a las ganancias, aunque el gravamen no esté, digamos, dispuesto, podrá computar hasta el 17,35% del importe facturado a partir del 1 de enero del año 2021. El pago del impuesto integrado, así como las cotizaciones previsionales, por la diferencia que se hubiera generado entre el 1 de enero y el mes inmediato anterior a la categorización, nos aclara que se va a poder pagar en cuotas a través de un plan especial. Sabemos que la doctrina ha entendido que por el principio de no retroactividad de las normas impositivas,
no podrían hacer una actualización retroactiva a febrero desde el momento en que se recategoriza y donde con las nuevas tablas algunos contribuyentes les ha quedado un saldo a favor o a otros les ha generado deuda. Si estoy en categorías muy altas y es probable que hubiera generado una deuda en favor del fisco, esa deuda se va, de acuerdo al decreto 337, se va a poder pagar en cuotas. Hoy por hoy, oficialmente no hay nada publicado que establezca que esta medida haya quedado sin efecto, ¿sí? También se publicó el 26 de mayo la Resolución General 4.996, la cual se suspenden los juicios de ejecución fiscal, como la traba de medidas cautelares, que ustedes saben, son embargos sobre las cuentas bancarias o inhibición general de bienes si no hay saldo. Esta suspensión es importante poner de resalto que solamente ¿sí? alcanza a aquellos sujetos que tengan la condición de micro o pequeña empresa, con lo cual tienen que estar inscritas en el registro de empresas MIPYME y además tienen que desarrollar alguna de las actividades calificadas como críticas, ¿sí? excluyendo de este beneficio de ejecución fiscal las deudas generadas en la determinación de oficio de aporte solidario extraordinario previsto en la ley 27.605. Por lo tanto, puede darse el caso de que algún contribuyente por deuda de anticipos o por deuda de intereses tenga una ejecución fiscal, si no tiene la condición de pyme, corresponde. Se publicó también el 26 de mayo la Resolución General 4.997, donde se implementa para el aporte solidario extraordinario, ¿sí? Que no registren un plan de facilidades o que la deuda provenga, esa es la condición de una actividad fiscalizadora, podrán regularizar los montos adeudados con los intereses y multas a través de este régimen de facilidades de pago hasta el 30 de septiembre del 2021 inclusive, por supuesto, sin ningún tipo de liberación. Pero no termina ahí. Este plan, para regularizar el saldo de deuda, intereses, además hay un plan específico separado para ajustes de fiscalización, pero los contribuyentes por el pago del aporte solidario podrán presentar este plan por las multas, así como podrá también, para poder acogerse al plan, tiene que desistir de las acciones, reclamos o recursos, allanándose a el, digamos, desistimiento de toda acción, incluso acciones de repetición, porque supónganse que alguien por el importe determinado acepta el ajuste y luego inicia una acción de repetición. Aquí lo que se trata es de salvar ese problema, que el contribuyente que se acoja al plan renuncia, desiste a ese derecho. Ese plan se va a conformar de un pago a cuenta del 30% de la deuda consolidada más 2 cuotas mensuales y consecutivas, donde la tasa es equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente. La Resolución General 4.999 del 28 de mayo dispone los plazos de feria administrativa. Acá es importante que la feria administrativa, ¿sí? siempre es en el mes de enero y en el mes de julio. Ahora estamos frente a una situación bastante atípica, por eso se han adelantado los plazos. Aquí esta feria administrativa no es que la administración deja de trabajar, sino que hay una especie de receso para el cómputo de los plazos, pero sin embargo, durante ese periodo se pueden notificar requerimientos o se pueden notificar órdenes de intervención. Lo que se espera es que después del 28 de mayo comenzaríamos a contar los días para llevar adelante el procedimiento. Pero esta norma expresamente deja fuera de la feria y nos lo dice, la fiscalización correspondiente a información proporcionada por OCDE, así como la que provenga de intercambio de información, la fiscalización vinculada a precios de transferencia o a la detección de factura apócrifa,
Fiscalizaciones electrónicas que se inician con un requerimiento electrónico a través del domicilio electrónico y que se contestan por esa misma vía. También excluye a la fiscalización vinculada al aporte solidario y extraordinario. Se publicó el 2 de junio el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal, se reglamentó lo que conocemos como el régimen que modifica al monotributo, donde esta resolución establece una serie de fechas a partir de la cual el contribuyente monotributista puede ejercer la opción o de mantenerse dentro del régimen cumpliendo las condiciones que vimos del decreto reglamentario 337, así como de la ley, al igual que aquellos que decidan mantenerse dentro del régimen general y donde a través del capítulo 2 se le conceden una serie de beneficios, entre ellos los que hubieran comunicado la exclusión o renuncia entre el 1 de octubre del año 2019 y el 31 de diciembre, ¿sí? Van a tener un beneficio como contribuyente cumplidor que implica una reducción en el saldo deudor de IVA, es decir, tomando débito fiscal menos crédito fiscal, menos saldos técnicos o saldos de libre disponibilidad, si habría un saldo a pagar, se va a reducir en 3 tramos, 50%, 30% segundo año y 20% tercer año. Sigue diciendo la presente resolución que aquellos que se hubieran inscrito en el régimen general, ¿sí?, podrán además usufructuar, estamos hablando de un régimen transitorio, de el cómputo de un crédito fiscal, volvemos a decir, un crédito fiscal presunto, equivalente al 17,35% sobre el importe facturado, siempre que se vincule a actividad gravada y cumpla con el principio de causalidad, que se hubiera generado el nacimiento del hecho imponible y que no sea una deducción prohibida de las del artículo 92 de la Ley de Ganancias, se podrán tomar de esos comprobantes el 82,65% del monto facturado para hechos imponibles perfeccionados a partir de la exclusión y hasta el 31 de diciembre del 2020 para determinar el gravamen. Por supuesto que hay condiciones que ese cómputo de erogaciones no puede exceder el 75% de la renta bruta de las 4 categorías, para el caso de personas humanas, que son aquellos que pueden haber quedado excluidos del régimen simplificado, así como una sucesión indivisa, que sabemos que transcurrido un año tiene que excluirse. Estos sujetos tendrán que presentar sus declaraciones juradas originales y o rectificativas entre el 2 de agosto y el 20 de septiembre, inclusive para poder acogerse a este beneficio. Los aplicativos para la determinación de IVA estarán disponibles a partir del 2 de agosto, porque recordemos, se presenta vía SIAP o a través de mis aplicaciones en el sistema de la página web. Con respecto a los periodos fiscales, la resolución 5003 nos dice que en los periodos fiscales de enero a julio del año 2021 nos pone también plazo para la presentación de las declaraciones y a partir del 1 de enero los parámetros, tanto ingresos brutos, alquileres de cada categoría, actualizaron los montos para ingresar, ¿sí?, donde esta actualización hoy la publica AFIP a partir de junio, retroactivamente al 1 de enero, con lo cual considera como año calendario para la medición de enero a diciembre del año 2020 y se modifica el índice o coeficiente de actualización que originalmente era el RIPTE, igual que en el artículo 94 de la Ley de Ganancias. Ahora, a partir del año 2021, se van a actualizar por la variación del haber mínimo garantizado dispuesto en el artículo 125 de la Ley 24.241. Como les decía, la Administración recategorizó de oficio, se puede evaluar
la categoría puedo estar de acuerdo o puedo tener disidencia. Si entiendo que no corresponde esa recategorización, por única vez que la realiza de oficio el fisco, puedo presentar mi disconformidad, ¿sí? Si mantengo silencio, se considera que le he aceptado. Hay contribuyentes que les ha dado saldo a pagar y a otros les ha generado saldo a favor, que tendrían que poder compensar con otras posiciones. Pero si ustedes lo tienen en débito automático, ya sea en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito, tendrían que solicitar el stop debit para poder computar. Aquí simplemente les dejo indicados cuál es la reducción en impuesto al valor agregado como beneficio que prevé la ley, su decreto y la resolución general respecto de la reducción del saldo deudor de impuesto al valor agregado, y todo aquel que adhiera al régimen simplificado a partir de junio del año 2021, por supuesto, tendrá que considerar los parámetros que sean recientemente publicados, ingresando las diferencias sin intereses resarcitorios, ¿sí?, en los periodos de enero a mayo hasta el 20 de julio. El responsable también podría regularizar, y esto está previsto en este régimen de facilidades de la Resolución General 4268, ingresando la opción Mi Facilidades, y donde se establece que la cuota mínima sería de 500 pesos. El 8 de junio se publicó la Resolución General 5006, se prorroga la presentación de la declaración jurada determinativa de impuesto a las ganancias y bienes personales para personas humanas y sucesiones indivisas correspondientes al periodo fiscal 2020, así como el impuesto cedular, misma fecha de presentación, misma fecha de pago. ¿Qué pasa? La Resolución General 5008 es la que modifica el régimen de presentación de declaración informativa. Hasta el 8 de junio, la declaración jurada informativa no había alterado su vencimiento. Con lo cual, cuidado con este concepto. La 5008 modifica el régimen de retención de cuarta categoría, tal como lo conocemos. Esta resolución general, que va de la mano de la última reforma de la ley 27617 de impuesto a las ganancias, altera algunos artículos, entre ellos incluye un anexo en el cual informa, ¿sí?, cuál sería el incremento de la deducción especial. O sea, no solamente un contribuyente, un empleado en relación de dependencia, tomemos como ejemplo, va a tener ingresos que van entre 150.000 y 173.000 por año, y acá lo que digo es, tomo promedio a lo largo de todo el año, tengo que ir midiendo. Cobra 145, 147, tengo que ir tomando el promedio neto del aguinaldo, y sobre la diferencia entre 150 y 173.000, ese anexo define taxativamente cuánto se debe incrementar a las 3,8 veces de la deducción especial de ganancias, la deducción del 30C, tal como se conoce. Si hablamos de una persona que tiene sueldos brutos promedio mensual superior a 173, tomemos 180.000 pesos, mantiene el régimen de retención como hasta el día de la fecha, deducción de mínimo no imponible, cargas de familia si corresponde, y deducción especial donde el mínimo no imponible se incrementa en 3,8 veces. Por supuesto que va a haber casos en donde el empleador tendrá que reintegrar las retenciones realizadas en exceso entre enero y mayo del año 2021, para lo cual tendrá que hacer una liquidación adicional, y el reintegro se hará en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, pagaderos con los saberes de julio a noviembre 2021. Y esta resolución del 15 de junio aumenta el importe bruto
de rentas exentas, gravadas y no alcanzadas, que toda persona que sufre retención sobre cuarta categoría, el importe que hasta el 2019 era de 2 millones, se incrementa para el periodo fiscal 2020 a 2,5 millones, y la presentación se hará hasta el 31 de julio 2021. No fue pacífica el mes. El 16 de junio se publica una nueva reforma a la ley de impuesto a las ganancias que alcanza a rentas de sujetos tipificados en el artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias y que también es retroactiva al 1 de enero del año 2021. Con lo cual, un sujeto empresa que tenga ingresos hasta 5 millones de pesos tributará al 25%, y esa escala se va incrementando y se asimila, ¿sí?, a lo que es el artículo 94 para una persona humana. Esta ley, a su vez, reduce, teníamos en la norma 13%, cuando la renta corresponde a un establecimiento permanente, una sucursal, una filial, una obra en construcción, que demande más de 6 meses en un periodo, conceptos definidos en el artículo 22 de la ley. Cuando remita utilidades a su casa matriz, la tasa adicional que debe ingresar es del 7%, porque como establecimiento permanente va a estar alcanzado igual a la escala, en un 25%, dependiendo, o va a incrementar de acuerdo a la renta. Una novedad que la doctrina también ha planteado y criticado es que se incrementa dentro de las deducciones especiales en la deducción de honorarios a los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y retribución de socios administradores, donde la condición es que se haya puesto a disposición individualmente antes de la presentación de la declaración jurada para poder computar la deducción de tercera categoría, pero la otra condición era numérica, 12.500 pesos por cada perceptor o el 25% de la utilidad neta de impuesto a las ganancias. La ley 27.630 modifica esto y donde dispone que cuando se designen nuevos directivos o nuevos síndicos, o cuando se ratifique o se, designe nuevamente a una mujer, la deducción será del 40% de lo que se establece en lo que sería, se incrementa en un 40%, o en el caso de travestis, transgéneros o transexuales, cuando se exceda el cupo mínimo, si es que hay cupo mínimo, será del 60%, es decir, hoy equivale a 20.000 pesos. Esto, por supuesto, presumimos que la reglamentación de AFIP echará más luz sobre la aplicación de esta cuestión. Por otra parte, en materia de dividendos, los dividendos que están alcanzados vía retención por impuesto cedular del artículo 97 de la ley, quedan alcanzados los dividendos a la tasa del 7%, no se modifica, ¿sí?, la tributación referida a rentas producto de juegos de azar en casinos. Estamos hablando de ruleta, punto y banca, blackjack, póker, tal como ustedes ven en la diapositiva. Esta, incorporación se mantiene inalterable desde la entrada en vigencia de la ley 27.430. Muchísimas gracias, y si hay preguntas, no sé si quieren que las dejemos para el final, estoy a lo que me digan las organizadoras. Bueno, bárbaro, Cristina. Creo que las dejamos todas para el final, si les parece bien. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a pasarle ahora la palabra a José Luis Ceteri, al doctor. Previo a eso voy a leer su currículum. Bueno, el doctor José Luis Ceteri es contador público nacional de la UBA, periodista económico de la UBA,
especialista en comercio exterior, fundación del ex Banco de Boston. Tiene un blog, lo pueden consultar en www.joseluiseteri.blogspot.com.ar. Entre, bueno, sus extensos antecedentes profesionales y académicos, destacamos que es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, es editor tributario en EDICOM, ha sido disertante permanente del ciclo anual de actualización tributaria, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, es asesor fiscal de pequeñas y medianas y grandes empresas, especialista en auditoría fiscal. Ha sido coordinador de la Comisión Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dicta cursos presenciales y bajo la modalidad de e-learning en los consejos profesionales de ciencias económicas de las provincias de Neuquén, Tucumán, Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Es colaborador permanente en el suplemento económico del diario Clarín en temas tributarios, columnista permanente sobre temas tributarios en el diario El Cronista Comercial, con artículos periodísticos publicados en el diario Perfil y en iProfesional. Ha sido autor en el Poder Legislativo Nacional vinculado a la Auditoría General de la Nación hasta el año 2000, es autor de varios libros de publicación de editoriales como Bullati y La Ley. Y bueno, más o menos les he comentado el currículum extenso del doctor y ahora le cedo la palabra. Bueno, colegas, buenas tardes a todos. Y hoy nos reúne un tema que sobre el cual yo vengo estudiando y publicando libros desde hace tiempo, yo diría desde el 2008, 2009, pero previo a introducirnos en este tema, querría compartir con ustedes una situación en cómo estamos hoy en la coyuntura. Vamos a ver dónde estamos parados, ¿no? Hoy, además de estar en esta pesadilla de la pandemia, digamos, pero si trazamos una línea de tiempo y nos dirigimos a la Grecia antigua, la ciencia que mandaba en esa época, entre comillas ciencia, ¿no?, era la filosofía. Los difusores de esa ciencia, entre comillas, eran los filósofos, y el contenido de lo que se discutía en el día a día eran los valores. Pasamos a la Edad Media, digamos, otro freno que podemos hacer, en donde la ciencia, siempre entre comillas, era la religión. Los difusores de esa ciencia, o de esa cuestión que predominaba, digamos, eran la iglesia o los religiosos, y el contenido de lo que se discutía en esa época era la espiritualidad. Eso era lo que mandaba, el precio justo, distintas cosas de economía que estaban vinculadas con lo que indicaba, digamos, los escritos antiguos, digamos, de la religión. Llegando a nuestro país, vamos a ir al siglo XIX, donde ahí empezaban a nacer las leyes, los difusores, las leyes de nuestro país, ¿no es cierto? Los difusores de esas cuestiones que nos empezaban a relacionar como seres humanos y como el desarrollo de una actividad comercial, eran los hombres de leyes. Y lo que se empezaba a discutir en esas relaciones que existían, a través del comercio que empezaban a hacer en nuestro país, eran las normas. Eso era lo que mandaba, digamos. Yendo a los 90, yo diría, acá puse los 90 porque en general tiene digamos, un título aparte, ¿no? En los años 90, voy a comentar después por qué. Empezó a regir como ciencia, entre comillas, la economía. Los difusores de esa, entre comillas, ciencia empezaron a ser los economistas. Y el contenido, lo que se empezó a discutir a partir de ahí, eran las técnicas. En la actualidad, no es lo que yo quiera, pero es lo que vivimos, lamentablemente. O no, no sé, cada uno se para acá en el lugar, digamos, que más cómodo está. Yo diría que nos gobiernan los tributos, ¿no? El tema fiscal es algo que, fíjense que en los medios, en general, las notas impositivas son las más leídas.
Incluso hay días que superan a las notas policiales. Yo escribo en distintos medios, ¿no? En medios económicos y en medios que no son tan económicos. Pero a pesar de eso, una nota del monotributo puede ser 1 o 2 de todo, digamos, la lectura del diario, digamos. Por ejemplo. Los difusores de esa ciencia, entre comillas, ¿no? Que es lo que manda en el día a día, son los medios. Y el contenido, lo que estamos discutiendo todo el día nosotros, en nuestro trabajo, son prácticas. Y fíjense qué alejado que estamos de los valores, de lo espiritual, ni hablar, de las normas, muchas veces, ¿no? Cuando por ahí prevalece una práctica en lugar de una norma. Y también de las técnicas, que yo digamos, por ejemplo, las técnicas pueden ser las reglamentaciones. Fíjense que cuando empezó esto de cuarta categoría, y comentaba Cristina hoy, yo digo, ¿podemos perder tanto tiempo de este año hablando de cuarta categoría y de monotributo? Tanto esfuerzo de la gente que tiene que legislar, tanto esfuerzo de la gente que tiene que dar clases, tanto esfuerzo de las empresas, de la organización, de la administración pública que tiene que liquidar sueldos también. ¿Es necesario perder tanto tiempo en eso? Creo que estamos en un mal camino, ¿no? Incluso cuando empezó toda esta reforma, yo me hice una pregunta, digo, bueno, esto va a producir una devolución generalizada de retenciones de ganancias. Entonces se me ocurrió hacer una nota diciendo que, bueno, las empresas van a tener que financiar, como estaba el SICORE armado, digamos, y la resolución 4003, las empresas iban a tener que ser las que financiarían el régimen de devolución, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el SICORE no permitía compensarlo contra otras retenciones del sistema de proveedores, por ejemplo. Sí se podía hacer por vía de compensación. Digamos, de cuentas tributarias uno lo puede compensar. Entonces iba a generar una acumulación de saldos a favor sin sentido, digamos, ¿no? Por suerte esto lo corrigió ahora la resolución, digamos, reglamentaria de ganancias, ¿no? Esto está corregido, uno lo va a poder compensar. Pero quiero decir, fíjense, incluso en el intercambio profesional, que hoy se hace en Twitter y LinkedIn, diría, que es la primera línea de actualización nuestra hoy, digamos, ¿no? Que no estoy de acuerdo, pero es así. Hay muchísimos aportes que hacen de doctrina los colegas en LinkedIn. Y ahí me crucé, quiero decir, en intercambio de ideas, digamos, ¿no? Con un colega joven, muy importante en esta época, digamos, que escribe muy bien, que está en una editorial también importante, no la que trabajo, no la que estoy yo, digamos, pero está en otra. Pero bueno, me decía José Luis, mira, yo creo que esto se va a solucionar compensando los de cuentas tributarias, digamos, porque la práctica lo permite. No lo permite la norma, ni la resolución, no lo permite la ley, pero lo permite la práctica. Entonces hemos descendido, digamos, a un nivel que es preocupante, ¿no? En cuanto al tema. Y esto es importante, digamos, si bien nos fuimos a la filosofía, qué sé yo, porque nos muestra en que hoy se hace doctrina en los medios. No es lo que a mí me interesa, digamos, lo que yo quiero, pero lamentablemente es así. La primera línea de actualización de los profesionales, del sector privado, incluso quizás también de ustedes mismos, ¿no? Es leer y profesional o algún medio, digamos, en donde uno tenga un comentario rápido, ¿no? Porque después uno profundiza, está obligado a profundizar, digamos, no más ustedes y nosotros, digamos. Pero la primera línea de actualización es un diario. Y eso es complicado, digamos, ¿no? Porque en general la velocidad de los cambios que hay en nuestro sistema tributario, fíjense que bienes personales se modificó casi 5 veces en 5 años. Yo cuento modificaciones desde incluso el inicio de un proyecto, el ingreso de un proyecto al Poder Legislativo, digamos, y después las modificaciones que fue teniendo ahí también, ¿no? 5 veces en 5 años. La distribución de dividendos se modificó también, como 4 veces en los últimos años. Y es que es una cuestión básica, ¿no? Porque el que pone plata para invertir va a querer saber cómo se la va a poder llevar, cómo va a retirar su utilidad, digamos, ¿no? Una regla básica de inversión, digamos. Entonces, si hoy nos pregunta alguien que quiere invertir en nuestro país y nos dice, bueno, dejando de lado todo lo demás, ¿no? Pero digamos, ¿cómo me llevo los dividendos? Yo le tengo que decir, no sé, hoy no sé. Por ahora es el 7%, digamos, pero fue en su momento el 10%, ¿se acuerdan? En el 2013. Después se derogó eso en el 2015, 16. Después empezó el 7 y el 13.
que iba a ser, digamos, a medida que baje la tasa de ganancias, y ahora volvió a ser el 7. Entonces, una cosa tan sensible, digamos, no puede cambiar tanto, ¿no? Acá, dejando de lado el gobierno que transite los 4 años que esté, digamos, en el ejercicio del poder, eso es independiente porque todos hacen cambios, digamos, ¿no? Bueno, entonces, hay algo que es muy importante, ya para empezar rápidamente a comentarles un poco mi idea, que tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Si a uno les tendríamos que preguntar a alguien, les tendríamos que preguntar a ustedes mismos, ¿cuál es el principal problema que tiene el sistema tributario argentino hoy? Tenemos que definir el principal. ¿Cuál es? Yo creo que independientemente de cuánto puede ser el tema de precios de transferencia, la presentación, el vencimiento del IVA, la declaración jurada de ganancias, los aplicativos, yo diría que eso es importante, sí, todo es importante. Pero me parece que el principal problema que tiene nuestro país es la aplicación condicionada de la inflación a nivel impositivo. Y no ahora, porque ahora por lo menos se está aplicando un poco, digamos, ¿no? Del 2012 en adelante. Fíjense que la evolución del IPIN, del 2002 hasta el 2020, fue más o menos, superó el 1.300%. Sin embargo, ese 1.300% no se reflejó en ninguna norma impositiva. Y se reflejó en parte, digamos, ¿cierto? No en todo, digamos, ¿no? Entonces eso cambia la ley de gravedad en materia de ejercicio de una profesión, digamos, del desarrollo de una profesión comercial. Porque yo tengo la escala de 4ª categoría, que calcula, digamos, que subió en el 2015 un 100%, que el primer renglón subió de 0 a 10.000, era de 0 a 10.000 y subió de 0 a 20.000, digamos, subió un 100%, pero no reconoció el 1.000% que había subido la inflación antes. ¿No? Entonces, ese me parece que es el principal problema. Y el segundo problema es que, además de la inflación, hoy Argentina, si ustedes un día tienen ganas, ya que tenemos tiempo, ¿no? Podemos un día agarrar, digo así un poco en broma, ¿no? Que tenemos tiempo. Agarremos una hoja y pongamos en una hoja los impuestos que están rigiendo hoy, ¿no? Los impuestos gruesos, digamos, y los regímenes de información, en general todo y pongamos en qué fecha fueron creados. Y vamos a ver que todo fue creado en la década del 90. La matriz tributaria nuestra, la base de nuestros impuestos, es todo de los años 90. Fíjense, por ejemplo, la ley antievasión es de esa época y controlaba $1.000. Hoy controla $12, $10, no sé cuánto es, ¿no? Habría que hacer el cambio, digamos. El impuesto al cheque, también de esa época, más o menos. Impuesto a las ganancias, en general tuvo cambios, pero en general el grueso tuvo cambios importantes en los 4 años anteriores, ¿no? Pero en general el grueso, y también ahora tuvo cambios a contramano de los que venían en los años anteriores, pero el grueso es de esa época. El IVA, ¿qué se modificó del IVA en todos estos años? No, se grabó el pan, ¿no? Al 10,5, hace unos años atrás, no me acuerdo ya cuánto. Se intentó grabar la leche al 10,5, cosa que no prosperó, pero en general todo lo demás siguió igual. Vamos a los pactos fiscales. Fíjense que estamos haciendo pactos fiscales como hubo un pacto federal en el año 94, ¿recuerdan? Cuando fue un pacto, digamos, de reducción de determinada carga fiscal, digamos, ahora son al revés los pactos, ¿no? Pero hay pactos fiscales que tienen algunas cuestiones parecidas a esa época, ¿no? Y ahora un poco no bajan impuestos sino suben, pero en general, si ustedes hacen un raconto, digamos, van a ver que la matriz tributaria nuestra es de la década de los 90. Ahora, ¿por qué decimos entonces que vivimos en pleno ajuste, en pleno cambio impositivo? Y porque es como una casa vieja a la que le cambiamos la puerta. Porque sí, retocamos todos los días las cosas, digamos, ¿no? Pero, a pesar de ese retoque que hacemos, esa matriz viene de los 90. ¿Y por qué hago yo esta aclaración, digamos, que es muy importante? Porque para mí es lo más trascendente de todo, digamos, ¿no? Que me cuesta explicarlo cuando voy al exterior. Hoy Argentina vive con una matriz tributaria de los 90 vestida con ropas de la convertibilidad. Con esto quiero decir que en realidad hoy sigue rigiendo en nuestro país la ley de convertibilidad que prohíbe las cláusulas de ajuste en una factura o en un contrato. Si yo hoy tengo que hacer una actividad comercial y tengo que facturar, no sé cuándo voy a cobrar eso
cuánto voy a cobrar, digamos. Y es probable que mi decisión unilateral, comercial, y ya vamos a los puntos, pero eso es importante, me parece, esté implícitamente incorporando en el precio de determinado bien o servicio una inflación que está atomizada en decisiones personales, digamos, que no está representada por un índice en forma general, como era antes, en donde se aplicaba el IPIM para todo, en donde las reglas de juego eran para todos iguales, con la inflación que había, digamos. En cambio, cada uno ahora le pone una intención, en la medida que puede, le pone un valor a esa factura, o podrá facturar en dólares también, quizás, ¿no? Como está permitido hacerlo. Pero eso trae una cuestión, porque hay que facturar en dólares, cobrar y transformar en pesos a la fecha de cobro, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben mejor que yo, digamos que hay que hacer una nota de débito, de crédito, ¿no? Adecuando el valor del pago al valor de la factura. Bueno, pero quiero decir, las reglas de juegos básicas que son vender, facturar y cobrar hoy están complicadas. No se pueden definir, digamos. Lógicamente que hoy muchas veces se vende al costo porque, bueno, en general, en épocas de poca venta, las ventas son a valores que se puedan recuperar. Pero este escenario no lo podemos obviar antes de esto, digamos, ¿no? Porque esto condiciona muchísimo las cosas, digamos, ¿no? Para todos, cambia, digamos, en una cancha de fútbol, cambia la forma del campo de juego. Es imposible jugar así, digamos, desde todos lados, ¿no? Desde todos lados. Y esto ya viene de hace muchos años. Muy bien. ¿Qué es auditoría fiscal, digamos? ¿Por qué empezó un poco en mí esta idea hace ya años y por qué hago auditorías fiscales realmente, ¿no? Y me voy a un poco a anticipar, digamos, ¿no? ¿Auditoría fiscal es lo mismo que planificación fiscal? Yo digo no. Porque fíjense que la resolución 4838, que define planificación fiscal, habla de beneficios y ventajas, ¿no? Si ustedes van al texto de la resolución, ahí se tienen que informar beneficios y ventajas. En cambio, auditoría fiscal es evaluaciones, controles y diagnósticos. O sea, si bien quizás el destino final, digamos, de los dos caminos pueda ser un poco el mismo, que es reducir las contingencias y las cargas fiscales posibles o latentes que puedan tener un contribuyente, no es lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Esto yo empecé a trabajarlo en el 2009, cuando saqué mi primer libro. El año pasado estuve en España, conectándome con auditores fiscales del Estado, digamos, los que trabajan, digamos, en lo que sería la FIP, ¿no? de España. Y por otro lado, también auditores fiscales privados, porque hay auditores fiscales privados, pero que tienen que ver con controlar los cumplimientos de las empresas, ¿eh? Es como que hacen un checklist o digamos, un laboratorio de exámenes de contingencias fiscales que puede tener una empresa, digamos, ¿no? Acá no estamos hablando de buscar beneficios fiscales por el lado de ver qué tipo de vinculación hay con un país, con una sociedad en el exterior, nada por el estilo. Simplemente evaluar el grado de cumplimiento fiscal que tiene una empresa, digamos, ¿no? En función de la cantidad de cosas que tienen que cumplirse hoy, ¿no? Y la cantidad de cosas que hay hoy rigiendo, incluso, ustedes saben mejor que yo que hay cuestiones que todo... Fíjense, por ejemplo, hay una resolución, no me acuerdo el número, pero que obliga a que los pagos que se le hagan a los gerentes, a los directivos de las empresas, se le tenga que controlar el pago de autónomos, que haya cumplido con el pago de autónomos, ¿no? Esa resolución está vigente, nunca se modificó. Pero lo peor, digamos, que esa resolución sigue con los valores, con las categorías que rigieron antes del cambio que hubo en la ley de autónomos con la nueva encuadre, digamos, de categorías, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cumplimos eso hoy, digamos? ¿Cómo se cumple eso hoy? O sea, lo que habría que hacer es, evidentemente, una depuración, habría que tamizar todas las cuestiones de las normas como para, por lo menos, dejar las que al Estado le sirvan, digamos, que se puedan verificar, que se puedan cumplir, pero hay tantas que no están adecuadas para el desarrollo de una actividad, digamos, ¿no? Entonces, empezamos con las contingencias y costos fiscales, que es lo que vamos a analizar acá. En España tienen un sistema distinto al que yo un poco ideé en el libro de auditoría fiscal, que vengo haciendo ya hace años, lo voy editando todos los años. Incluso soy convencido de que nuestra materia de auditoría fiscal debería ser una materia autónoma en la carrera de contador público, no dependiendo de auditoría contable, en realidad entiendo, porque
La auditoría contable, en general, no toca nada de la auditoría fiscal, digamos, ¿no? En general, lo que hace es apoyarse en determinados controles que puede haber en las notas. Pero todos los balances, en realidad, receptan todas las contingencias que tiene la empresa. Y como en la auditoría contable, la auditoría fiscal puede ser externa o interna, según mi punto de vista. Externa, lógicamente, es más difícil. Yo hice algunas auditorías externas, en donde la empresa quiere saber cómo está, en su grado de cumplimiento, porque tiene interés de no transitar un campo minado en donde le puede explotar una mina en cualquier momento, ¿no? Una contingencia. Entonces, los costos y los controles tienen que ver un poco por la caracterización que hacemos a la empresa, en cuanto a saber qué hace la empresa, porque hay beneficios o hay distintos caminos que transita en función de la actividad que desarrolla. Puede haber también que haya costos por incumplimiento, ya sea formales o materiales, que tienen que ver con cualquier tipo de empresa, independientemente de cuál sea la actividad. Pero también puede haber, esto lo había escrito en el 2009, antes de la resolución del año pasado de planificación fiscal, sí temas de planificación fiscal que tengan que ver con desaprovechamiento de beneficios fiscales vigentes que están actualmente hoy en las normas, en las letras de los impuestos, ¿no es cierto? En general, yo me referí siempre a los beneficios locales, digamos, ¿no? Y yo digo acá, tenemos cuatro. ¿Cuál es la idea un poco, ¿no? En este trabajo que yo hice, que es distinto a los que hacen en otros países, ¿no? La idea mía fue tratar de hacer una ecuación en donde mi idea es poner de un lado de la ecuación el control fiscal o la evaluación fiscal que se puede hacer, que puede necesitar una empresa, ya sea también por una auditoría interna que pueda existir en la empresa, y del otro lado la gestión tributaria. La idea es ver, un poco medir qué grado de relación hay entre esas dos cosas, digamos. Y bueno, vi que hay cuatro situaciones. La primera es el inicio de actividad de cualquier empresa que quiera empezar a desarrollar alguna actividad determinada en el país, y nos dice a nosotros, bueno, queremos saber cuáles son nuestras obligaciones impositivas. Y ahí voy a tener yo mucha más evaluación fiscal que gestión fiscal, digamos. La gestión fiscal hasta ahí va a ser cero, digamos, ¿no es cierto? Y la evaluación va a ser mucho más el trabajo que voy a tener que hacer. Informal, que lamentablemente es mucho en nuestro país, acá no hay ni evaluación fiscal ni gestión tributaria, digamos, ¿no? Acá, en este caso, tenemos cero de las dos, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es en donde están las empresas, las pymes argentinas o medianas y grandes, ¿no? Digamos, en general, más que nada las pymes argentinas, ¿no? Ya sean medianas, ¿no? Porque están en este punto C, por lo que yo vengo ya realizando auditorías en muchas empresas, ¿no? Que son grandes y medianas y chicas, bueno. Y en este punto C, es donde hay muy poca evaluación, muy poco control, no hay tiempo para controlar. No es porque no quieran, ¿eh? No hay tiempo para controlar. Y en general, tampoco puede ser que no haya ganas, pero en general no hay tiempo. Pero la gestión tributaria es mucho más. El día a día tributario es mucho más, consume mucho más tiempo. Y en este último año de la pandemia, lo que yo fui notando, que muchas empresas tuvieron que desprender de personal para acelerar jubilaciones, retiros, etcétera, etcétera. Y una empresa industrial lo que va a empezar a hacer es desprenderse de personal, digamos, que no tenga que ver con su actividad operativa, digamos, ¿cierto? Y yo tuve muchos casos de empresas en donde hubo mucha baja de personal administrativo. Y en donde los que quedaron tuvieron que ampliar su tarea, digamos, hacer más tareas. El que facturaba tenía que hacer contabilidad, también recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces esa gestión tributaria hoy está sobrecargada, a pesar incluso del teletrabajo, ¿no? ¿Y a qué apunto yo, digamos? Primero a una simplificación tributaria, digamos, lógicamente, ¿no? Pero ¿para lograr qué? Un cumplimiento adecuado, en donde la evaluación fiscal que hace el sector privado, digamos, ¿no?, se iguale con la gestión tributaria, o por lo menos sea equivalente, digamos, ¿cierto? Entonces, para los controles, lo primero que uno puede definir es que hay que verificar una correcta liquidación impositiva y previsional.
que los deberes materiales estén bien cumplidos, porque lo que hay que evitar son las rectificativas, digamos, ¿no? Hoy un error, lamentablemente, yo diría que yo aconsejo no rectificar nada, salvo que haya errores, digamos, bueno, que uno tenga que rectificar, ¿no? Rectificar para menos, por el margen mínimo que da la ley de procedimientos, es repetir, ¿no? Únicamente. Y para más es omisión de impuestos, como mínimo, digamos. Muchas veces puede llegar a ser otra cosa, pero en principio es un riesgo de omisión de impuestos, digamos, ¿no? Pero también hay que ver y estar atento, además de los deberes materiales, a las cuestiones formales. Y las cuestiones formales son muchísimas. Entonces, ¿qué traté de buscar yo para tratar de simplificar la tarea, digamos? Y lo mejor fue segmentar a la empresa. Fue segmentar a la empresa por áreas. Es mucho más fácil hacer una auditoría segmentada por áreas que hacerla en su integridad, digamos, a la empresa, digamos, ¿no? Porque uno no sabe por dónde empezar, además se desordena un poco la tarea, digamos. Entonces, uno podría definir sectores, por ejemplo, esto es a gusto de mis colegas, siempre lo digo, ¿no? En los cursos que doy: tesorería, contabilidad y proveedores y cuentas a pagar, facturación y entrega, comercio exterior y recursos humanos. Y por último, después está el camino de los beneficios fiscales, que son las ventajas y beneficios, y ahí sí nos metemos en planificación fiscal, digamos. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato a ustedes, que acá están dando los primeros pasos. Yo acabo de dar un curso de posgrado de la Universidad Nacional del Comahue de este tema. La idea de ellos es hacer una diplomatura con este tema. Mi intención es, con distintos proyectos, es que este tema sea incluido en distintos programas de las carreras de contador público, digamos, porque esto requiere de una especialización, digamos. No puede ser una tarea del auditor contable, digamos. Bueno, y como en toda auditoría, con los viejos libros que se acuerdan, seguramente ustedes se habrán paseado por páginas de contabilidad, digamos, la de Fowler Newton, ¿no? Los libros de Fowler Newton. Yo los tengo acá en mi biblioteca. Yo les digo a todos los chicos jóvenes, y algunos chicos jóvenes lo conocen, pero se acuerdan de esos manuales de Fowler, que anda escribiendo por ahí, yo lo cruzo cada tanto y los saludo, porque para mí era una eminencia, digamos. Yo digo con chiste, le digo, esto con muchos años voy a llegar a hacer el libro de auditoría fiscal, digamos, con manuales, como va a ser Fowler. Lo que pasa es que en materia impositiva, ojalá, yo no me puedo comparar con él, pero quiero decir, en materia impositiva, el material nuestro es material perecedero. Lo que hoy hacemos al otro día o al mes ya está atrasado, digamos. A mí, yo me acuerdo que un día fui a comprar una computadora y el vendedor, hace muchos años, cuando me la estaba por llevar, me dice, bueno, lo felicito, se lleva una máquina obsoleta, me dice. Entonces, cuando me dice eso, yo digo, me está cargando este hombre, yo estoy pagando la máquina. ¿Cómo? ¿Usted me vendió algo raro? No, me dice, ¿sabe qué pasa? Que hoy están saliendo otras máquinas ya, hoy. Y en impuestos pasa lo mismo, ¿no? Los libros tienen que ser, digamos, yo ahora hice uno de inversiones para la ley también, y ya, digamos, está atrasado. Y en EDICOM, que estamos en el consejo, tratamos de hacer libros y no nos queremos meter mucho con temas muy específicos, porque ya sabemos que ya después nos sirven, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, como en toda auditoría tenemos auditoría interna, externa, está la carta de presentación de la gerencia, que tiene la misma un poco formato que la carta de la parte contable, los destinatarios de la auditoría fiscal, que son las empresas, pero pueden ser también terceros interesados en querer comprar el paquete accionario de una empresa, o querer entrar en una empresa, digamos, ¿no es cierto? Porque quieren tener una idea de cómo está la contingencia fiscal de esa compañía. Y hay otros destinatarios, digamos, ¿no? Puede ser también un banco, que de pronto, porque los bancos muchas veces no conocen de impuestos, digamos, ¿no? Y no saben si tienen un balance que está incluido en ese balance toda la contingencia, ¿no? Es probable que no. Compañías de seguro, bueno, distintas cuestiones, digamos. Bueno, la diferencia ya la comenté, ¿no? De planificación y auditoría fiscal y cómo está la cosa hoy desenvolviéndose en todo el país con este tema, digamos, ¿no? Y yo creo que esto es una nueva incumbencia profesional. Y es un poco lo que vengo publicando en distintos medios, en distintas publicaciones en distintos consejos, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos un poco ya
a la tarea de cómo propongo yo el trabajo. No nos vamos a meter de lleno en esto porque la idea es un poco presentar el trabajo y después saber que existe, digamos, ¿no? El control, dijimos, era por sector, ¿no? Entonces diría que es vertical. Yo voy al área de tesorería y hacemos un control de todo lo que debería cumplirse en ese sector, digamos, en esa área, desde el punto de vista tributario y previsional, digamos, ¿no? Y aduanero, ¿no? Pero también es importante desarrollar controles horizontales, porque si yo trabajo sobre tesorería, pero no me vinculo con contabilidad, que es por ahí la que emite la orden de pago o calcula la retención, digamos, entonces hay una tarea asociada entre esos dos sectores, digamos. Entonces tengo que desarrollar, además de controles verticales, controles horizontales. Y lo que hago yo, digamos, en nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros, es hacer circuitos, tal como son los circuitos de Fowler-Newton, vayamos a los circuitos de Fowler-Newton, ¿no? En donde uno tildaba determinadas normas que se deben cumplir en el sector tesorería, ver si se cumplían, y los desvíos que había, y las recomendaciones que nosotros podemos hacer. Y además, también ver cuáles sean las contingencias, ¿no?, latentes en esa cuestión, o posibles, digamos. También nosotros agregamos jurisprudencia, porque es bueno tener una herramienta de defensa para el día de mañana, llegado el caso que pueda pasar algo, ¿no?, algún tipo de discusión, digamos, sobre ese tema. Y es un poco el esquema, digamos, ¿no? Incluso utilizamos diagramas de lógica también, que ayudan mucho a la tarea de control, digamos, los diagramas de lógica que estudiamos cuando estudiamos administración. Recuerdan que decíamos, bueno, si cumplió tal cosa, ¿qué pasa? Si no cumplió tal cosa, ¿qué opción hay? ¿Qué va ahí, digamos? ¿Cierto? Entonces ahí ir abriendo distintas opciones que ayudan mucho a organizar y trabajar en esos controles. Yo les puedo asegurar que en los cursos que doy, la gente, pues ya el contador está cansado de estar liquidando el IVA, ingresos brutos, y además, ojo, se viene todo lo proforma, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Y además hay fiscos que premian a los que usan las cuestiones proforma, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires había una resolución que mejoraba la situación fiscal o la fecha de vencimiento, qué sé yo, para aceptar una proforma de ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, yo digo, colegas, en unos años, ¿cómo va esto? ¿Ustedes pensaban hoy que hoy íbamos a estar trabajando completamente sin salir de nuestro estudio? Sin ver la cara al cliente, sin escuchar sus problemas, ¿no? Y ustedes mismos tampoco, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar de acá a unos años? No sé. Entonces yo creo que acá vamos a tener que tener más tiempo para planificar, para pensar, para controlar, para aconsejar, para simplificar, para conciliar entre las distintas puntos de vista que puede haber sobre un tema en discusión, digamos, ¿no? Entonces tenemos que dedicarle más tiempo a estas cuestiones. Entonces, empezando, agarrando la torta, digamos, que es la empresa, y tomando al tesorero, que incluso, fíjense, nosotros, y eso se cumple terriblemente, ¿no? Generalmente a los titulares de cada área uno los caracteriza, digamos. Los tesoreros de todas las empresas son iguales. Son iguales, quiero decir, que son malhumorados porque están atrás del banco, atrás del teléfono, no los vamos a molestar a las 11 de la mañana con una auditoría porque nos van a sacar volando, digamos, ¿no es cierto? Hay que buscar un momento para darle una recomendación en un momento que estén más tranquilos. Entonces hay una caracterización de todos los que trabajan en tesorería, digamos, ¿no? ¿Y qué tienen que saber en tesorería? Acá ya esto no los voy a puntear, pero ya lo conocen ustedes mejor que yo, que está la ley de anti-evasión, ¿no?, que obliga a que todo pago en efectivo hasta 1.000 pesos, y si es más de 1.000 pesos no, que no se admite prueba en contrario, que hay un choque de esta ley con la ley de procedimientos, que sí admite la prueba en contrario, digamos, si hay jurisprudencia sobre eso, que no hay cosas explicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el que cobra en efectivo? ¿Tiene penalidad? No tiene ninguna penalidad, pero bueno, hay distintas cuestiones, hay resoluciones que obligan a tareas digamos, de la parte contable de la empresa, ¿no?, de cómo hay que registrar en los comprobantes, toda esta cuestión, digamos, ¿no?, de qué medio de pago utilizamos, etcétera, etcétera.
Hay también locuras, ¿no?, que aparecieron en el 2005, por ejemplo. No sé si recuerdan, en el 2005 una resolución que desconocía los pagos en especie, ¿no?, como que no respetaban la ley anti-evasión, cuando todas las empresas habían usado Lecop y patacones. Y no porque hubieran querido, sino porque, digamos, la realidad se impuso, digamos. Por suerte, una circular, y acá hablo yo un poco de las prácticas, ¿no? Una circular modificó la resolución, ¿no? Pues la agregó, digamos, ¿no? Diciendo, aclaró que el pago en especie no era un pago que debería limitarse porque no era restrictivo, era una ley restrictiva de los pagos en efectivo esa, digamos, ¿no? Y no de los pagos en especie. En esa época yo escribí varias notas, ¿no?, refiriéndome a esto, ¿qué estamos haciendo si los Lecop y patacones estaban en todas las empresas y habían sido impuestos, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo, tuve controles de esa época referidos a eso. Después también tenemos que saber que todo lo que se paga por fuera del circuito bancario es posible hacerlo. Yo la ley, por ejemplo, si yo quiero depositarle a mi proveedor en la cuenta corriente de él, ¿no?, con el efectivo, voy hasta la cuenta corriente y le deposito. Porque yo cobro el efectivo, soy una estación de servicio, soy, no sé, un supermercado, qué sé yo, ¿lo puedo hacer? ¿Me permite la ley de anti-evasión? Sí, me lo permite, digamos. Pero a pesar de que me lo permite, tengo que pagar impuesto al cheque, dice, digamos, ¿no es cierto? Por más que no sea bancario. Entonces, acá hay determinadas cuestiones que se van dando en donde hay que puntearlas, puede haber más, puede sacar uno, ponerle, pero que en general el marco de control de este sector uno lo puede estandarizar en un circuito, en un diagrama de lógica y en recomendaciones y desvíos, digamos. Y además hay que ver los años no prescritos, ¿no? Hay empresas que piden analizar todo con la prescripción y hay empresas que dicen, no, mira, arranquemos ahora y vamos viendo. Si aparecen cosas, vemos qué antigüedad tiene y las iremos evaluando, digamos, ¿no es cierto? Pero quiero decir, hay mucha gente preocupada, aunque parezca mentira, y digamos, el que cumple en general, la pyme, está preocupada para minimizar esas contingencias. Y quiere, digamos, si encuentra un problema, bueno, resolvámoslo ahora y vamos viendo un poco después qué hacemos para atrás, y qué sé yo, bueno. Entonces, hay que ver, hay que estar, digamos, atento a todo lo que cambió en estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Depende de la prescripción, lógicamente. En donde fuimos para un lado y volvimos para otro, no en materia económica, digamos. Después tenemos que saber todos los controles que tenemos que hacerle, y esto está un poco ligado a un control horizontal con la parte contable, a todos los comprobantes que recibimos. ¿Saben las empresas todo lo que tienen que hacer con todos los comprobantes que reciben? ¿No? En donde hay comprobantes que tienen límite para la deducción, como los de los monotributistas, o hay comprobantes A, comprobantes de segunda, que son los M, ¿no? Que yo no termino de entender por qué a un contribuyente se lo categoriza de segunda de inicio sin saber su cumplimiento, digamos. ¿Por qué la cuestión económica tiene que ser la medida del contribuyente para saber si es cumplidor o no cumplidor, digamos? ¿Por qué no lo dejamos transitar 4 meses? Y después ahí sí, después vemos si lo bajamos a la M, si lo cumple, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cuestiones que facilitarían las cosas. Y yo creo que hoy hay que airear un poco la actividad económica. Yo no digo que no hay que controlar, porque hay mucha actividad informal en el país. Bueno, pero al que cumple hay que airearlo un poco, digamos, porque si no el problema es que no le vamos a poder cobrar impuesto a nadie, digamos, en poco tiempo. Si no aireamos, si no regulamos un poco menos las cosas. Y acá tengo un tema que siempre me trae, y yo por los viajes que hago en las distintas provincias, que es un tema que me tienen, y lo escribo, ¿no? Que es el tema de las facturas apócrifas y las facturas inválidas, digamos, ¿no? Y este tema apareció después del blanqueo. ¿Se acuerdan que después del blanqueo que daba ese bloqueo fiscal a todos los que se habían anotado en el blanqueo o a los cumplidores, ¿no? En donde la FIP no podía meterse atrás, digamos, ¿no? Para atrás, digamos, ¿no? Pero la llave que abría ese control para atrás era lo apócrifo, ¿no? Lo apócrifo sí habilitaba a entrar para atrás, digamos. Entonces empezó para mí, y acá asumo lo que digo, digamos, ¿no? Pero, digamos, empezó un exceso de incluir en apócrifo lo que es inválido, digamos. Y no es lo mismo. ¿Qué es una cosa apócrifa, una factura apócrifa? Y es algo que está queriendo presentar algo como que existió y en realidad no existió. Quiere simular algo
con una cuestión, digamos, con una intención de evadir, ¿no? Donde hay, sí, una cuestión, digamos, de defraudación, donde hay que apuntar todos los cañones, lógicamente. Pero un comprobante inválido, ¿es apócrifo? No. Un comprobante inválido es un comprobante que no reúne todos los requisitos que debe cumplir, que podría ser impugnado en primera instancia, pero que la resolución 100 de AFIP, o la resolución, digamos, o la ley de procedimiento misma, digamos, establece y le da la posibilidad al contribuyente de demostrar la veracidad de la operación, digamos. Siempre está esa opción. Lógicamente, tiene que haber retenido lo que tiene que haber retenido, tiene que haber pagado con los medios de pago que establece la ley de antievasión, etcétera, etcétera. Pero no es apócrifo eso. Tampoco es apócrifo, entiendo yo, digamos, un proveedor mío que haya trabajado conmigo hace un año y que cayó en incumplimiento. A lo sumo será un incumplidor, digamos. Pero si yo trabajé con él, la factura en ese momento estaba bien, hice las retenciones, usé los medios de pago que también hay que haber usado, etcétera, etcétera, ahí se limita mi cuestión, digamos. A lo sumo tendrá que pagar él por lo que incumplió, digamos. Pero no me puede trasladar su ineficiencia, su delito, o su defraudación, o su atraso, simplemente, a mí que trabajó conmigo, digamos, ¿no es cierto? Porque cuando trabajó conmigo estaba en regla, yo lo validé en la AFIP, estaba vigente su inscripción, etcétera, etcétera. Después todas las sanciones que hay por no retener, entonces es un tema candente y importante saberlo y avisarles, porque hay ganancias, está la propia ley de ganancias que impugna la deducción del gasto, digamos, ¿no? O la de la multa del 100%, ahora 100%, ¿no? Hasta el 100% del monto no retenido, ¿no? O retenido en defecto, digamos, ¿no? Incluido las retenciones de sueldos. Ustedes ya lo conocen, el fallo Mera, el fallo Piantoni, que tienen que ver con estos temas. Digamos, yo titulé, pues si no daba para dar una charla, digamos, de mucho tiempo, pero quiero decir, puse los puntos principales que uno tiene que sentarse con el tesorero a ver si los cumple. El área de proveedores tiene que ver, uno, que cumplan con todos los regímenes de retención. Hay muchas empresas que por ahí no saben que tienen que retener cuestiones previsionales, porque piensan que tienen que ser designados como agentes de retención. Pero eso es por desconocimiento, no es porque no quieran cumplir, digamos. Entonces ahí, ojo, mirá, vos si actuás con una empresa de limpieza tenés que ser agente de retención previsional, por ejemplo, digamos. Hay otras que sí tienen que ser designadas por la AFIP, digamos, ¿no? En regímenes de retención, en este área de proveedores. Hay regímenes de recaudación a nivel provincial. Yo tuve un caso, el otro día, hablando con una casa de provincia, no me acuerdo de qué provincia era, en donde había retenciones impresionantes que iban por fuera del CIRCREP y por afuera de las retenciones que hacen los proveedores y los clientes, ¿no? Y las percepciones. Y me decía esta persona ahí en la casa de la provincia, acá en Buenos Aires, en Argentina, en la capital, me decía, hay muchas empresas que ya me están diciendo que se van a borrar, no van a hacer más actividades comerciales con esa provincia, digamos, ¿no? Porque, lógico, a ver, yo reconozco que el fisco local necesita financiar la educación, digamos, la justicia, digamos, todas las cuestiones que tiene que cumplir el fisco provincial. Pero eso hacía pensar a muchas empresas en dejar de trabajar con esa provincia, digamos, ¿no? Bueno, hay que validar a los proveedores en cuanto a suscripción, ¿no? Yo les digo siempre cuando pagan o cuando venden o cuando facturan. Tarea obligatoria, no está en ninguna norma, pero tarea obligatoria antes de facturar o de pagar, verifiquen que el cliente está activo en la página de la AFIP. Porque si está activo, yo ya no lo considero como un no categorizado, digamos. Si le tengo que facturar. Y por otro lado, tampoco si le tengo que retener ganancias, porque le tendría que retener el 28% en realidad, ¿no? Sin mínimo sujeto a, digamos, exento. Entonces, previo al pago y previo a la facturación, verifiquen en la pantalla, sin imprimir, cómo está la constancia, aunque no haya una norma que lo obligue. Hay una norma que obliga por el lado de la facturación, digamos, ¿no? Y yendo un poquito más rápido para ya ir. El área contable, bueno, tiene que cumplir con deberes de información, ¿no? El tema de participaciones societarias, que yo les digo siempre, miren, la participación societaria es un tema delicado, porque en realidad, si yo estoy poniendo una autoridad, esa autoridad, si va a la AFIP a hacer un trámite, y no está, o lo hace vía, digamos, virtual,
y no está puesto acá como autoridad. Y la firma va a decir, mire, usted no está como autoridad. Usted no puede venir acá, digamos, ¿cierto? Hacer ningún tipo de firma o defensa de nada. Entonces es un tema que no es menor ¿no? Y que tiene la misma sanción ante su incumplimiento o ante el error por el incumplimiento, digamos. ¿No? Precios de transferencia, todo el tema de categorías de riesgo fiscal, lo que hacemos nosotros en general, la primera tarea, digamos, de control en una auditoría es ver el riesgo fiscal que tienen las empresas, la nota de conducta, tanto a nivel nacional como provincial. Porque muchas cosas se pueden subsanar por cuestiones formales, digamos, ¿no? La correcta liquidación de convenio. Porque si yo no liquido bien convenio, lo más probable es que esté pagando más impuestos del que debería pagar. Porque estoy sujeto a retenciones que no puedo descargar en las liquidaciones que hago, digamos, ¿no? Es fácil aconsejarlo, liquidar bien convenio, pero sabemos que es algo muy complicado para hacer, digamos, ¿no? El convenio multilateral. Los plazos de registración, que ahora con el portal del IVA digital es hasta el día en que vence la declaración jurada, ¿no? Y que sabemos que toda rectificación que hagamos de declaración jurada de IVA, tenemos que previamente rectificar el portal de IVA, ¿no? Los condicionamientos de los gastos de hoteles y restaurantes, la presentación de estados contables, el tema del IVA digital, y todo lo de digital que se viene ahora, digamos, ¿no? El tratamiento impositivo de la distribución de dividendos. No tanto en lo que sigue en la Asamblea, sino que lo que me preocupa a mí es todas las presunciones que están establecidas en la ley de ganancias. Que se presumen, digamos, como distribución de dividendos, ¿no? Por ejemplo. Y son temas más delicados porque no están en un acta determinado. Y acá tenemos los fallos que ya conocemos, ¿no? El Bodega de Esmeralda y el fallo Candy, por el tema del ajuste por inflación. Y acá pasamos al área de facturación. Esto está más extendido en el libro o los cursos de posgrado que damos, ¿no? En donde sabemos que muchas veces nos preguntan, ¿cuándo tengo que facturar yo, digamos, ¿no? O sea, es como era antes, que la facturación era concomitante al nacimiento del hecho imponible del IVA, ¿no? En 1415 se modificó ya hace unos años. Yo podría facturar cualquier día, pero antes de que termine el mes, ¿no? En que se generó el hecho imponible, si se entrega una cosa, digamos. Entonces, ¿es necesario que yo traslade una mercadería con una factura? No. Lo podría hacer con remito, nada más, con remito R, lógicamente, ¿no? ¿Y por qué trasladamos con factura? Y bueno, muchas veces lo hacemos para el tema del COT, del control, digamos, a nivel provincia, ¿no? Que necesitamos demostrar cuánto es el valor de la carga, por ejemplo. El tema del QR y el tema de los controladores, que esto es un tema que está ahora, ¿no? Y los controladores que se extendió por suerte un poco más, porque hay empresas, comercios, que hoy no pueden comprar un controlador nuevo, digamos, ¿no? La validez de la inscripción de los clientes. Ustedes me decían, ¿hay obligación? Yo tengo obligación en alguna norma de controlar la inscripción de todos mis proveedores. Digamos, ¿qué validez tengo de los comprobantes, con todos los comprobantes? ¿En algún lado está escrito eso? No. Hay un decreto viejo del 2007, 477, que obliga, pero que todavía no fue reglamentado, digamos. Igual es más sano hacerlo, lógicamente, ¿no? Yo digo, no cumplamos las normas en este caso. Controlen todos los comprobantes que reciban. Pero sí de los clientes, la validez de inscripción de los clientes, hay una resolución que obliga a eso. Pero igual digo, tampoco cumplamos la norma en este caso, porque controlémoslas a medida que vayamos facturando momento a momento. Pues yo no sé si me lo dan de baja o si lo inhabilitan por determinado incumplimiento. Y ya ese cliente no puede hacer una factura A si yo no tengo que hacer una B con percepción de IVA, digamos, ¿no? Aparte, ¿no? Como un no categorizado. Las cuestiones que tienen que ver con la facturación en dólares, ¿no? Las cuestiones comerciales, lo que hablamos un poco al principio, las decisiones atomizadas de cada uno, que si ustedes me opinan un poco, yo el otro día, yo en realidad digo, esto para mí genera más inflación que si hubiera un índice parejo para todos. Dejar en manos individuales la determinación de un precio, que muchas veces no sabemos cómo se forma en este país. Y en ese precio, yo tengo casos, yo no sé
un servicio, una venta de un bien, muchas veces nadie sabe qué valor ponerle a ese precio, porque no sabe cuándo lo va a cobrar. Si pasó como en el 2019, en donde el 2019 fue un año, el mejor año para poder ejemplificarlo, porque hubo años donde hubo mucha devaluación en ese año, en pocos meses, y muchos habían facturado en pesos y lo que cobraron después los mató, digamos, les cambió. Les puedo asegurar que uno, si no calcula bien las cosas, en ese caso, puede llevar a una situación complicada para la empresa. Hubo empresas que estuvieron muy mal, porque cobraron en pesos y cobraron mucho menos de lo que tenían que haber cobrado. Pero después, ¿qué pasó en ese momento? Empezaron a facturar en dólares. Pero después hubo un periodo que se aquietó el dólar, se tranquilizó, y empezó la inflación. Y empezaron a perder por otro lado, digamos. Porque claro, tenían que empezar a hacer, en vez de notas de débito, notas de crédito, digamos, ¿no? Con los dólares, cuando habían facturado en dólares, porque el dólar varía menos en el lapso de meses. Entonces la simple decisión de cómo facturar es un tema trascendental en nuestro país hoy. Porque puede, digamos, no es claro, digamos, ¿no? Bueno, y el tema de la factura de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que conocer el área de ventas. Y hay este dictamen famoso, ¿no? Del DAT 31 en cuanto al tema de la facturación en dólares. Pero después también las relaciones laborales se meten en las cuestiones impositivas. ¿Y esto cuándo empezó? En el 94, ¿no? Cuando fue privatizado el sistema jubilatorio, donde la AFIP comenzó a recaudar todo. Y acá, como caja central, quiero decir, ¿no? Y acá se empezaron a mezclar las aguas. Las cuestiones impositivas se empezaron a mezclar con las cuestiones laborales. Donde empezó el decreto 814, el impuesto a los combustibles, el régimen profesional del software, hoy ley de conocimiento, contratación de personal discapacitado, el impuesto a las ganancias y también en ingresos brutos, por ejemplo, de algunas jurisdicciones que tienen un beneficio, el régimen de crédito fiscal que está vigente. Quiero decir, las aguas se empezaron a mezclar, digamos, ¿no? Pero se mezclaron de tal forma, donde yo pongo este caso, digamos, ¿no? Acá tenemos dos leyes ante un hecho determinado. Ley de contrato de trabajo, que me dice que el empleado puede pedir que le paguen en efectivo, y no me dice que únicamente en determinadas instancias, por ejemplo, que estén alejados de centros urbanos y nada por el estilo. No me lo dice la ley eso. El empleado me puede pedir, en función del artículo 120 y pico de la ley de contrato de trabajo. 122 creo que es, 123, no me acuerdo. O sea, yo tengo que hacer caso a lo que dice la ley de contrato de trabajo. Pero por otro lado tengo la posibilidad de que en este caso me puedan impugnar la deducción del gasto, si lo hago en efectivo, digamos. ¿No? Porque la ley de antievasión no me dice, no me hace una excepción con respecto a esto. Ustedes se fijen en la ley 25.345. No hay ninguna excepción al pago de sueldo, digamos. Pago mayor a 1.000 pesos, hay que hacerlo en forma bancarizada. En la cuenta sueldo del empleado, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué prevalece acá? Y yo en este caso tuve una cámara que dando una charla con este tema. Casualmente había una empresa que tenía una inspección. Y yo digo, ¿esta inspección qué es? ¿Una inspección de la AFIP? No, de la Policía del Trabajo, dice. Y me pareció raro, porque en realidad la Policía del Trabajo tendría que hacer prevalecer la ley contra el trabajo, entiendo, digamos, ¿no? Más que la ley de antievasión, por lo menos la ley a la cual deberían un poco, digamos, tenerla como timón de... Ese es un tema ahí, que está ahí, digamos, ¿no? Quiero decir, la mezcla de estas aguas impositivas y previsionales no hicieron que las cuestiones se depuren bien, digamos. Hay muchísimos ejemplos de casos que chocan entre sí, de las distintas cosas. Y ya estamos llegando, ¿eh? No quiero excederme en el tiempo, no los quiero aburrir. Bueno, acá hay otras cosas más, ¿no? El tema de los reembolsos de exportación, que pueden ser destrabados por deudas que pueda tener la empresa, por deudas de la seguridad social, ¿no es cierto? Y acá se permite que un impuesto pueda ser utilizado, un crédito impositivo, para compensarlo con una deuda previsional, por ejemplo. El tema del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, que es un tema de ingeniería fiscal, ¿no? ¿Quién entiende todo esto? Yo siempre cuento un ejemplo. A mí me pasa muchas veces que uno va a un asado familiar, o entonces viene un sobrino o alguien, che, tío, ya que te veo, me traje el recibo de sueldos
quiero que me expliques qué me retuvieron acá de ganancias, del impuesto a las ganancias. Digo, mira, lo que menos puedo hacer es, no es explicarle cómo da esto, digamos. Porque si bien es una cifra que está en un recibo, yo no sé cómo acumularon, qué está deducido ahí, etcétera, etcétera. Y nuestro sobrino se va, o nuestro pariente se va y nos dice, viste, el tío contador, la verdad que mucho de contador no sabe, viste, porque realmente no me pudo dar una explicación de cómo retienen ganancias. Pero quiero decir, si esto está tan complicado, digamos, que es una cuestión, yo soy el enemigo de este régimen y lo vengo diciendo hace años. Un día un colega me dice, José Luis, no nos atentemos contra nosotros, pero a ver, nosotros no tenemos que estar atrás de esto, por favor. Eso tendría que ser una cosa básica. En donde el empleado no se meta en todo. A ver, él es el sujeto del impuesto. Cualquier error del empleador, él es el que debe el impuesto ante la FIP. Y debe inscribirse para pagar esa diferencia, si no lo hace dentro del año fiscal, digamos, ¿no? O hasta el 31 de marzo, que tiene tiempo de corregir, digamos. Y si no lo hizo, tiene que inscribirse y pagar. Y hubo casos en donde se inscribió, pagó y después le pidieron anticipos, digamos, ¿no? En donde tuvo que borrarse porque tenía los anticipos que le habían aparecido de golpe, digamos. Esto no puede estar. En un país normal, digamos, puede ser que esté, no digo que no esté, pero quiero decir, tiene que ser más sencillo. Tiene que ser una cosa transparente para el empleado esto, digamos, ¿no? Fíjense lo que van a hacer las empresas ahora para liquidar todo este tema de cuarta categoría, y no solo las empresas, sino el Estado mismo con sus empleados, digamos, ¿no? Una locura todo esto. El esfuerzo y la pérdida de tiempo que hay atrás de esto. Bueno, acá está todo esto, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Acá no están las modificaciones que comentaba Cristina hoy, pero ya esto lo saben mejor que yo, digamos, ¿no? Incluso yo tengo una teoría, digo, si ponemos una barrera de 150.000 pesos, ¿no? Pasada a la cual yo tengo que empezar a pagar un poco, y superado 173.000 tengo que pagar como antes. ¿Dónde queda el incentivo a mejorar o de ascender en una escala laboral, digamos? O en hacer más horas, o en capacitarme para mejorar y conseguir otro trabajo. Estamos achatando el incentivo individual del trabajador. Lo mismo pasa con las empresas, ¿eh? El crear escalas progresivas de cálculo de impuesto a las ganancias, que llegan hasta con los dividendos al 39,55% casi, ¿no? De pago de impuestos. Yo tuve consultas en estos meses de empresas, pero que trabajan muy bien, pymes, ejemplos. Me dijeron, mira, José Luis, queríamos abrir una nueva línea de actividad que yo, pero ahora no sé si me conviene. Porque yo, si me paso, tengo que ver ahora si caigo en otra categoría de pago de impuestos, digamos, ¿no? Entonces, son esquemas de aumentos impositivos que desmotivan a la inversión y al trabajo. Bueno, acá está todo el esquema, que ustedes lo conocen mejor que yo, esto lo pasamos, bueno, lo vamos avanzando, de cuarta categoría. Pero digo, a ver, ¿cuánto más lejos estamos hoy de aquel jefe de personal de hace 30 años atrás? ¿Recuerdan lo que había en la empresa? Estaba el jefe de personal y había una chapa en la puerta de su oficina que decía jefe de personal. Era como el jefe de estación, ¿no? Tenían esos carteles y eran una autoridad el jefe de personal, imponía respeto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía el jefe de personal en esa época? Simplemente controlaba ausentismo y administraba el legajo de los empleados, nada más. Bueno, nada más y nada menos, quiero decir, ¿no? Después empezó a meterse la psicología en las empresas, en las áreas de recursos humanos, para las políticas de incentivo, etcétera, etcétera, que son todas muy válidas. La psicología en la contención, en época que estamos viviendo ahora. ¿Pero a qué le dedica más tiempo el área de recursos humanos? A liquidar cuarta categoría. Bueno, por eso al área de recursos humanos hoy estoy obligado como auditor a informarle todas las cosas que debe cumplir. Que tiene una responsabilidad social frente a los empleados, comentarle cómo es esto, de qué paga, qué no paga, por lo menos para saber qué tiene que retener. Yo he dado charlas en muchas empresas para saber qué herramientas tienen a la mano los empleados, los formularios que rigen acá, ¿no? Tanto el CIRADIC, el trabajador, empleador, la liquidación anual y los formularios de las declaraciones juradas informativas. Acá está el monto de 2 millones no factorizado, ahora ya salió el 2,5 millones, ¿no? Para las informativas. Y digo una cosa antes de irme a este punto. Ya estamos llegando, ¿eh? En el 2004, hasta el 2004 estaba la resolución 930 del Ministerio de Trabajo, que decía que además del 20% de descuento previsional, a los empleados se les podía retener un 10% más por cuestiones impositivas. Esa
resolución fue derogada en el 2004 por la 436, creo que fue de ese año, en donde se dijo que, además de la cuestión previsional del 20%, al empleado se le va a poder descontar hasta el 35% de la tasa máxima de ganancias. En casos especiales, lógico. Por ejemplo, si el empleado no informó que hay un pluriempleo, o que es jubilado, etcétera, etcétera, ¿no? Un cálculo determinado puede dar que de la remuneración bruta del mes se le tenga que retener el 55%. Si eso no viola la intangibilidad del salario, no sé qué lo puede afectar, ¿eh? Bueno, y ya llegando un poco al final. Ya llegando un poco al final. Estas son las modificaciones que hubo. En el área de comercio exterior. En el área de comercio exterior tengo que saber las cuestiones que estoy obligado a cumplir. Cómo me graban las importaciones, cómo me graban las exportaciones. ¿Qué pasa con las importaciones de servicios, con el tema impositivo? Por más que no haya aduana, yo debo cumplir con ellas. Está el tema del ingreso del IVA, ¿no es cierto? Y todos estos controles tienen que ser volcados en un circuito de procedimientos, de actividad, para trasladarle a este sector, digamos, el cumplimiento, ¿no? Después tenemos los costos. Por ejemplo, muchas veces, cuando uno quiere importar un bien, no verifica las controversias que pueden venir en aduana, digamos, ¿no es cierto? Que pueden hacer que yo tenga que garantizar las diferencias de impuestos por esa importación porque el valor criterio es mayor al que yo presupuesté en su momento, digamos, ¿no? Para esto también hay jurisprudencia. Y después hay beneficios fiscales que ya los conocen ustedes y por ahí nos estamos metiendo en temas de planificación fiscal que no es el objetivo, ¿no? Las cuestiones de venta y reemplazo, el leasing, eliminar regímenes de retención, eliminar, quiero decir, tratar de oponerles, digamos, algún tipo de defensa. El cómputo agropecuario del IVA, el tema de mínima presunta, que por más que fue eliminado, en realidad, si una empresa pagó mínima presunta, tiene que recordar que puede computarlo en los 10 ejercicios siguientes como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Igual esto después les queda a ustedes para ir punteándolo, digamos, ¿no? Pero yo no me quiero exceder porque estamos medio en el límite. Está el tema de la carpeta de los incobrables, que es la única provisión impositiva en el impuesto a las ganancias que se acepta deducir, digamos, ¿no? Y acá se puede trabajar mucho para deducir gastos, y no hay muchas empresas que trabajen con esto. Y por último, hay distintos beneficios para compras de inmuebles, bienes intangibles, construcción, etcétera, etcétera, ¿no? El blanqueo de la construcción, que en realidad hay un blanqueo de la construcción, pero por otro lado, yo, si soy inversor, sé que tengo que pagar el 15% el día que lo venda, el inmueble. O tendré que alquilarlo con cuestiones más sensibles ahora que existían antes, pero que debo cumplir y debo conocer, digamos, ¿no? Entonces ese blanqueo se contrapone un poco con lo que yo pueda definir para invertir o no, digamos. Y un poco ya para terminar, quiero ir a este punto, ¿no? Para cerrar un poco la presentación. Pero en definitiva, en cada área la idea es definir cuáles son los puntos sensibles, armar los circuitos, los diagramas de lógica, hacer los controles, las recomendaciones y ver los desvíos, y por último cuantificar la contingencia. Pero no quiero irme sin esto, digamos, ¿no? Sin estos 3 puntos. Hay uno más que está faltando ahí, que son los grandes limitantes. Y son los grandes limitantes de nuestro crecimiento, digamos, ¿no? ¿Me entienden? La inflación, en donde no la reconocemos, que está vigente la ley de Comertilá, la 23.928, el artículo que impide que apliquemos la actualización está vigente hoy, inexplicablemente. Hoy esto debería, digamos, aplicarse en un país con un plan de estabilización, en donde no haya inflación, digamos. Si hay inflación, no puede haber, y menos el IPC. El IPC no es un índice representativo de variación de precios, digamos. El IPC se cambió porque en realidad era menor a la evaluación del IPIM. Y como había que aplicar el ajuste por inflación, hubo que cambiar, digamos, al IPIM para que muchas empresas no lo puedan aplicar desde el primer ejercicio.
pero el mejor índice más representativo de la variación fiscal es el IPIM, porque es el que mide la variación promedio de los precios de la economía. La falta de estabilidad fiscal, fíjense que la ley de conocimiento, en un artículo dice, en uno de los primeros de los beneficios fiscales, dice mantener la estabilidad fiscal. Uno va, no me acuerdo qué artículo es, pero dice, primer beneficio fiscal, mantener la estabilidad fiscal. Bueno, sin embargo, la ley esa no lo pudo mantener desde el primer día, del 1 de enero del 2020 en adelante, ya no lo pudo mantener, porque fue cambiada y no rigió durante varios meses del año pasado. Y la estabilidad fiscal es lo que decimos nosotros, que cambian las cosas 5 veces o 4 veces en el año, digamos, ¿no? O en los años. No hay un panorama porque nos rige el corto plazo. Y por último, y ya termino con esto, el tema del exceso de prácticas. Y es un tema, siempre lo decimos, la dama del César es la dama del César, digamos. Hay que, la ley es la ley. Por eso empecé un poco con las normas y toda esa cuestión. Los que pueden definir los impuestos en nuestro país es la Constitución. A lo sumo, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo alguna cuestión, digamos. Pero lo que no podría hacerse, entiendo yo, digamos, es que el Poder Ejecutivo subdelegue a la AFIP, digamos, que tiene otras cosas más importantes que hacer, ¿no? Y muchas tareas, exceso de cosas, ¿no? Le subdelegue la determinación de una deducción especial en función de la ganancia bruta de los sueldos de 150.000 a 173.000. No puede ser una cosa que determine la AFIP eso, digamos. No le conviene a la AFIP meterse en ese tema, digamos. Ni lo puede hacer. Entonces, ese exceso de prácticas son los que, estas 3 cosas, digamos, son los que perjudican a nuestro sistema tributario. Bueno, un poco presentar este tema. Hoy un poco, digamos, charlo con ustedes, y era un desafío importante porque yo este tema lo charlé en enero del año pasado en España con auditores fiscales de España, y también lo charlé con auditores de la cuestión privada. Hay mucho para trabajar en conjunto, digamos. Hay mucho pero yo creo que lo principal es que la educación, y lo que estoy un poco trabajando ahora, es que esta sea una materia reconocida en nuestra carrera de contadores públicos de nuestras facultades. Ese es un poco el objetivo final. No solo para que lo usemos nosotros, sino también para que lo usen ustedes, digamos, ¿no? O los que vengan sucediéndonos a ustedes y a nosotros, digamos, en la tarea de controladores, digamos, ¿no? De verificadores, etcétera, etcétera. Porque es una especialidad distinta a las que puede darnos la facultad. Bueno, yo les agradezco primero, a Cristina, a ustedes, por haber aceptado esta propuesta, digamos, un poco, digamos, para saber de qué se trata. Yo paso mi chivo del libro para aquel que quiera profundizar un poco. Y bueno, y quedar en comunicación con ustedes para cualquier sugerencia, comentario o crítica que corresponda. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy claro toda la exposición, muy amena. Vamos a pasar a un par de preguntas. Bueno, las hacemos entonces. En planificación impositiva, ¿qué tipo societario es más recomendable para una pyme? Yo diría que eso lo condicionaría, le tengo que contestar yo, ¿no? Lo condicionaría a una actividad, no al grado de que tenga el crecimiento de la empresa, digamos. Porque puede haber pymes, si yo hablo de pymes, en donde estoy comparando una industria y una empresa de servicios, y el tipo societario va a tener que ver, o va a ser, digamos, conveniente en función de la actividad, más que del tamaño de la empresa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, desarrollaría mejor el plan inicial, digamos, el que hablábamos hoy de gestión, donde hay mucha planificación y poca gestión, en función de la actividad que desarrolla. Por ejemplo, si es una industria, tendrá que ver en qué jurisdicción le convendrá radicarse, porque todavía hay cuestiones del Pacto Federal del 94 que eximen de ingresos brutos a la industria que está radicada en la jurisdicción, digamos, ¿no? Hasta un monto de facturación, etcétera, etcétera, por ejemplo.
Entonces eso está condicionado, bueno, ahora las SAS están, ¿no? Están un poco paradas, digamos, ¿no? Van a estar, digamos, por un tiempo sin ningún tipo del empujón que tenían antes, digamos, ¿no? Que para mí nacieron mal, porque en realidad, para mí una SAS, equipararla a una sociedad de capital que pague el 35% es algo injusto, digamos, ¿no? Porque si es una SAS, una sociedad unipersonal, digamos, ¿no? Que pague ya de inicio la tasa máxima me pareció una locura, digamos. Entonces creo que ahí, muchas veces cuando hacemos cambios tenemos que, ya que tenemos tanta valentía de hacer determinados cambios, fíjense lo que pasó con el aguinaldo. Es de cuarta categoría y se liquida por lo devengado. Choca contra la ley, completamente, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le explicamos a profesores nuestros de hace muchos años de la materia de impuestos de eso? ¿No? Incluso nació, entre comillas, con el intento de favorecer a los empleados para que cobren menos sueldos, para que paguen menos impuestos, quiero decir. Sin embargo, antes, con el mecanismo que estaba, se pagaba menos, porque se pagaba el aguinaldo, se prorrateaba entre el mes que se pagaba y el mes de diciembre. Entonces, o se pagaba en el primer día hábil del mes de enero y se prorrateaba todo el año siguiente. Entonces, era más conveniente. Hoy estamos pagando el impuesto antes de cobrar la renta, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta del colega, yo diría, o de la colega, diría que depende de la actividad, más que el tamaño de la empresa, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, habrá que ver, planificar en función de esa actividad, digamos, ¿no? Bueno, bárbaro. Otra, a ver, si bien los inmuebles quedan grabados a la tasa del 15% al momento de su venta, ¿se puede actualizar su costo a partir de los ingresos del 1 de enero de 2018 para personas humanas? Correcto, es así, sí, es correcto. Incluso están grabados los que se compran a partir de esa fecha, digamos, ¿no? Porque si uno vende un inmueble anterior, comprado anteriormente al 2018, eso no paga ganancias, paga el ITI, digamos, ¿no es cierto? Pero además está la aplicación del ajuste, exactamente. Pero es una tasa alta y creo que entiendo, digamos, que condiciona a los inversores, digamos, ¿no? No digo que esté mal grabarlo, digamos, pero quiero decir, cuando uno saca un blanqueo, digamos, tiene que, entiendo, yo sé que las medidas económicas son muchas veces necesarias hacerlas pero hay que generar un clima que sea posterior al blanqueo que favorezca, digamos, el ingreso, digamos, ¿no? de la gente del blanqueo. Por ejemplo, el blanqueo anterior, el gobierno anterior, que permitió declarar bienes en el exterior o inversiones en el exterior y no sin necesidad de traerlos, digamos, ¿no? Dijo, bueno, traigan y los blanqueamos, qué sé yo. Y después que incrementó la tasa de bienes personales, es una barbaridad, digamos. Claro. Ahora, igual yo con bienes personales hay temas tabúes, ¿eh? Yo trabajo mucho y me queda muy poco para recibirme de economía, en la licenciatura de economía, que me queda un poco, pero bueno, no tengo tiempo ahora, pero algún día creo que la voy a terminar. Y cuando estudié periodismo, hice periodismo económico, que fue mucho con economía, y trato de relacionar el tema impositivo nuestro con la economía. Y fíjense que el tema de bienes personales, hay mitos. Hoy aporta el 2-3% de la recaudación. Nada. A pesar de todos los cambios que hay, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, digamos? Y además, a pesar de todas las modificaciones y todas las energías que nos saca, digamos, ¿no? Algo está pasando ahí, digamos, ¿no? Me parece que es una falla del impuesto, digamos, incluso para mí debería permitírsele deducir los pasivos, en realidad, ¿no? Claro. Porque eso no, el pasivo también conforma el patrimonio, digamos, ¿no? Forma parte del patrimonio. Claro. Se van complejizando cada vez más y realmente... Más las cosas. ¿No? Más las cosas. Fíjense otra cosa que descubrí el otro día, ¿no? El otro día estaba haciendo una nota, está el teléfono, pero hagan como que no lo escuchan, ¿no? Estaba haciendo una nota de comercio exterior y descubrí que en las importaciones, un minutito que estoy, en las importaciones y en las exportaciones, descubrí que, por datos oficiales,
¿qué es lo que más exporta Argentina? Y alimentos, decimos, ¿no? Artículos, digo. Y no es así. Es la industria vinculada con los alimentos. Y después la industria metalúrgica. Y en tercer punto los alimentos. Está en el INDEC. Entonces hay muchas cosas que nosotros compramos como cuestiones, digamos, que son así, pero no son así realmente, ¿no? Las tomamos como definitivas y no son así. ¿No sé, alguna consulta más? Sí, tenemos otra. ¿O algún aporte? ¿Qué le sugeriría a los contribuyentes que hagan por las diferencias de los montos del monotributo de febrero a junio? ¿Que esperen a que salgan las modificaciones? Sí. Igual, hoy en la página de AFIP, digo, ¿no? En la página de usted, está la cuota que va a vencer ahora, es la cuota nueva ya. La cuota aumentada. Claro. Cuidado con eso porque para no tener ninguna sorpresa, digamos, ¿no? No las modificaron todavía. No, pero además, no sé si la van a modificar incluso, ¿eh? No sé si por ahí no van a cobrar ya la cuota nueva esta vez, ¿eh? Claro. Ahora el 20, digamos, ¿no? ¿Y qué hacer con lo otro? Nada, porque realmente no se puede hacer nada. Yo creo que esto va a salir y va a congelar los aumentos por lo menos hasta junio, ¿no? Hasta la cuota de junio era. La sorpresa es que hoy la cuota de junio estaría cobrándose incrementada, digamos, ¿no es cierto? Claro. Acá en impuestos no hay que apurarse, ¿no? Porque los que se apuraron a compensar o a pagar, ahí tan complicado, digamos. Sí, a veces conviene esperar un poquito, ¿no es cierto? Antes de hacer presentaciones o todo, porque siempre hay modificaciones en un momento y se complica después. Exactamente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que bueno, les quiero agradecer a ambos las exposiciones de hoy, que hayan estado con nosotros. La verdad que muy interesante todo, lo suyo, doctor, Ceteris, y bueno, lo de Cristina también, como siempre. Muchas gracias. Así que bueno, muy agradecidas por la participación de ustedes y también agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando, que siempre participan de las jornadas. Así que bueno, agradecerles a todos por haber estado con nosotros hoy en esta jornada tan interesante. Bueno, yo les agradezco a Cristina y a ustedes, y bueno, sigamos transitando el camino. Hola José Luis, Rocío, Cristina, a todos, Lía. ¿Qué tal, Rocío? Acá estoy, me sumé más tarde, soy Agustina, sí. No sé si me ven ahí, José Luis, que habíamos hablado, pero no nos habíamos visto. Bueno, nada, agradecerles, disculpen que me conecté tarde, pero por suerte estaban las chicas súper prestas a llevar a cabo la charla, así que agradecida también a ellas y a vos, José Luis, por supuesto, y a Cristina, como siempre, una genia. No, por favor, al contrario. Así que bueno, ojalá que podamos hacer una próxima charla también pronto. Gracias, Rocío, gracias a todos. Lía. Realmente es siempre un placer trabajar con ustedes y gracias, José Luis, por tu tiempo y brillante como siempre. Un placer. Bueno, muchas gracias, Cristina, y a todos.